Ya estoy. Se oye perfecto. Bueno, Puri Beltrán, que es periodista, también presentadora de programas de radio, productora y profesora acá en la escuela en Máster D. No sé si me equivoco, corrígeme si me falta. No, perfecto, sí. Y acá te presento a Arturo López Levi, quien, bueno, además también de ser... Saludos a la profesora. Igualmente, encantada de conocerle. Arturo, que además es profesor en la Universidad Holy Names en Oakland, California, doctor en estudios internacionales por la Universidad de Denver y máster en economía y asuntos internacionales por las universidades de Carleton y Columbia. Más que una entrevista formal, quiero que esto sea una conversación, aprovechando que los tengo ustedes dos acá, y me gustaría empezar sobre todo en cómo han cambiado esas realidades profesionales de ustedes, o sea, el estar a lo mejor enfrente de un aula, el estar en un estudio, ahora que tenemos que estar en casa y no nos podemos mover. El profesor Arturo primero. Bueno, mira, para mí es un reto importante. Yo he enseñado algunas clases online ya, en línea, pero el mayor problema ha sido que de súbito uno ha tenido que adaptar cursos que estaban planificados para dar presencialmente a interactuar en línea. Entonces, por ese motivo, yo creo que mi vida de profesor ha tenido que cambiar fuertemente. A esto hay que agregarle que yo estaba de profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, que sigo ahora, pero nos traspasaron las clases de presencial a online, en línea. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el cambio de tiempo es importante. Yo no me pude quedar en España porque la Embajada de Estados Unidos nos dijo a todos los profesores que estábamos en intercambio académico, regresen al país. Al regresar a los Estados Unidos, ¿cuál es la madrugada? El cambio de hora. Entonces, yo tengo que planificar. Además, varios de mis estudiantes que quisieron continuar eran estudiantes de intercambio y me imagino que ustedes que están en España lo han notado. Por lo menos en la UAM hay un número grande de estudiantes del este de Asia que están viniendo a estudiar ahí. Tengo 3 estudiantes en el este de Asia, y si ellos quisieron seguir porque les gustaba el curso, porque les dieron la opción, ¿qué mejor puedo hacer yo que no dejarlos atrás? Yo me eduqué en Cuba y en Cuba decimos que la marcha, había esa frase, que la marcha de la guerrilla se mide por el último que va. Entonces tú no dejas atrás a la gente que tomó tu curso. Como todo, tiene también sus ciertas ventajas. Puedes trabajar más, puedes escribir más tienes que hacer un esfuerzo para no engordar, porque este es un problema que ya a mi edad empieza a ser importante. Y entonces, cosas de ese tipo que también son muy bonitas y que, bueno, si la vida y mi esposa lo permite, sobreviviremos la cuarentena. Claro que sí, claro que sí. Y en tu caso, Puri, ¿cómo ha cambiado ese entorno profesional? Pues mira, en mi caso es que ya cambió antes del coronavirus, porque yo estaba en una emisora de radio y en diciembre, bueno, pues terminó el contrato, se rescindió y llevaba 15 años en la misma emisora. Y con respecto a las clases, bueno, yo lo que me pasó fue una cosa que yo sentía que estaba en mitad de una situación distópica, porque un día antes o 2 días antes de que en España se decretara el estado de alarma, di mi última clase presencial en Máster D. Pero se decretó el estado de alarma a nivel nacional, pero en la Comunidad de Madrid se suspendieron las clases, en lo que es la Comunidad de Madrid, un par de días antes o esa misma semana, con lo cual estaban todas las aulas vacías. Pero la dirección de Máster D me dijo que yo tenía que ir a dar la clase de manera presencial. Voy a dar la clase de manera presencial y los alumnos estaban conectados online, de tal manera que yo llego al aula que vosotros, bueno, tú conoces, Jessica. Sí. Llego al aula y me encuentro el aula vacía, toda la academia vacía, una sensación como de estar en tesis de Amenábar. No sé si habéis visto esa película del director Alejandro Amenábar. Pues una sensación muy extraña, desconocida para mí, en la que llego a un aula y entonces de repente por control remoto empiezan a dirigirme la clase. Yo siempre tengo a los alumnos delante, interactúo con ellos, les pregunto, pues más o menos voy palpando el estado de ánimo que tienen, cómo están de curiosos,
juego mucho con la actualidad y de repente el encontrarme una pared vacía con una cámara me cambió totalmente la película. Tengo pendiente dar otra clase, pero no sé si la daré de forma online o ya la podré dar de manera presencial. No lo sabemos porque depende de cuándo se retome la normalidad. La pregunta que nos estamos haciendo todos en España y en diferentes países es ¿cuándo podremos salir? Pero la pregunta también es ¿cuándo podremos salir con seguridad? Porque hay algunos gobiernos que están anteponiendo la economía a la salud. Y yo creo que sobre todo esto es una crisis sanitaria y que primero están las personas y después están los números. Este tiempo de descanso también es como una tormenta invernal que te dice, vamos a utilizar, déjame ver cómo yo planifico el tiempo. Ahora, importante es cómo te lo planificas. Y ahora que estás en casa, también eso implica que tienes que adaptar no estás en tu oficina, por lo cual tú no tienes control de tu calendario totalmente. Tienes que hacer otras actividades. La casa no es lo que es la casa tradicionalmente, es la casa y el lugar de trabajo. Y en eso yo creo que la profesora apuntaba a ¿cómo diríamos? Insights, contenido de su experiencia muy importante, que es, esto va a dejar consecuencias, porque yo creo que muchos factores van a tomar nota de trabajos que se pueden hacer desde casa, reduciendo el transporte, maneras de economizar el recurso más importante que todos tenemos, el tiempo. Bueno, mira, ya que has mencionado las consecuencias o cambios que puede haber después de esta situación, voy a traer un tema que ya había mencionado anteriormente Puri y quiero escuchar las valoraciones y las opiniones de usted al respecto, y es la cuestión económica y sanitaria, que obviamente es el punto de mira tanto de los gobiernos como de la sociedad y de motivo de preocupación. Entonces quiero escuchar las opiniones de ustedes. Yo creo que aquí es muy importante como ciudadanos demandar de nuestros líderes que tomen decisión. Yo voy a hablar con el sesgo profesional de ser un científico político, de ciencia política, y es demandar de nuestros líderes que tomen decisiones basadas en evidencia y en razonamiento científico. Y que en ese sentido es evidente que hay dos temas que nos están agobiando a muchos, que es el temor, el respeto a la pandemia, que muchos nos estábamos riendo. Yo estaba en Madrid cuando el desfile del 8 de marzo, impresionado por la manera, fue muy positivo ver a toda esa gente en la calle hablando de un tema tan importante como la igualdad y otros temas, porque yo vi que la manifestación estaba conectada con otros temas. A la vez, uno notaba, tanto en la sociedad española, que era la que yo estaba viviendo, como la americana, de la cual había venido, como con los contactos que uno tenía, que se veía esto como un problema de China, y después que, bueno, en Italia lo van a controlar. Y entonces, en la realidad, esa subestimación contrastaba con el criterio científico. Hay artículos publicados, y uno era un artículo que se llamaba The Next Grand Pandemic, o sea, la próxima gran pandemia. Eso estaba ahí. Ahora, el temor está allá. Primero, un cálculo que hay que hacer es si vale la pena tener sistemas de salud más robustos que sean capaces de enfrentar un golpe de esta magnitud, que después tener que gastar esta cantidad de dinero. En Estados Unidos se ha gastado una cantidad de dinero enorme. Y además se está diciendo que este es el primero de los programas de rescate. En la propia España, yo no quiero hablar mucho de esto, pero hubo desmantelamientos de un sistema de salud considerado por datos de los mejores del mundo por la presión de que se estaban tomando prevenciones contra problemas que se suponía que no iban a venir. Por otra parte, yo creo que la economía es importante también en el sentido de que se vive la zozobra de cómo vamos a estar una vez que esto pase. Los niveles de desempleo, de carencia de ingresos, reducción de la calidad del ingreso por los trabajos nuevos que parece que van a estar disponibles, medio trabajo, todas esas cosas están también en las preocupaciones centrales de los que hablamos. Porque te voy a decir una cosa clara, sobre todo en países de los que Antoine y yo venimos, como Cuba, como México, como otros países de ese mundo en los cuales yo he estado, y posiblemente ustedes también,
saben que esos paquetes económicos de rescate no son posibles en muchos de esos países. Creo que hay que primero salvar la vida y pensar ya de qué manera, de forma conjunta, sin dejar a nadie atrás. Ahora cito a la profesora que citó a otro buen profesor, sin dejar a nadie atrás, resolvemos el problema. Sí, evidentemente yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho el profesor, vamos, estoy completamente de acuerdo, pero la cuestión es priorizando sobre todo una comunidad científica que ha estado puesta en un segundo o un tercer plano durante años, porque a los científicos en España, hablo a nivel nacional, no se les ha venido recortando, no solamente en sanidad, sino se ha recortado en investigación. Cuando sucede una pandemia como la que ha sucedido, claro, tiramos de la sanidad, de la sanidad pública. Se ha tirado de la sanidad pública. El profesor apuntaba a que hay que salir, ¿no?, priorizando, escuchando a la comunidad científica. Ojalá cuando salgamos de esta se invierta más en investigación. Ojalá cuando salgamos de esta se amplíe la red sanitaria española, que tenía muy buen músculo, y se cuide a esos profesionales que han estado carentes de material, muchos de ellos jugándose la vida en los hospitales, en urgencias. Pero existe una cosa, sí, la economía va a volver a funcionar. Hay economistas que dicen que esto es una crisis en nube, es decir, que esto es puntual y que luego vamos a regresar al mundo económico tal y como lo conocíamos. Pero hay otra línea, hay otros economistas que dicen que esto lo va a cambiar todo. La cosa es, mi pregunta es, y es lo que no sé y os quiero plantear a vosotros, es, ¿creéis que salir de esta crisis, es un poco ingenuo pensar u utópico pensar, que nos hará mejor sociedad? No hablo de pueblos, hablo de sociedad en general. ¿Saldrá una sociedad más fortalecida, más solidaria, o de lo contrario esto se olvidará en los próximos meses cuando salgamos de esta? Y por otro lado, este virus ha puesto una lupa en el sistema, con sus beneficios y con sus pros y con sus contras en el sistema, ¿no? Entonces, yo me pregunto si no habría que cambiar algo del sistema capitalista y qué habría que cambiar o qué habría que mejorar, ¿no? Esta pregunta te la paso a Arturo y yo puedo dar mi opinión ya luego sobre, como sociedad, si pienso que vamos a cambiar. Yo voy a responder un poco desde el pensamiento, más que dando una respuesta estrictamente probabilística o algo así. Pero aquí lo que quiero decir es que, como actitud ciudadana, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes el escepticismo. Yo creo que la actitud debe ser siempre qué me aporta o qué me limita las estructuras establecidas. Eso para mí está claro. Que sobre la idea de que vamos a aprender, no asumirlo como un destino seguro, es mi primera respuesta. No hay un destino seguro en el cual vamos a aprender de esta tragedia. No es la primera vez que vivimos una pandemia en la cual millones de personas han sido afectadas. Porque no se nos va a olvidar rápido. A lo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, esas personas no lo vivieron directamente. Pero algo que marca nuestras vidas es que nosotros estuvimos en los meses en el cual el mundo se paró. No se paró totalmente, pero se paró. Entonces, eso nos da una oportunidad política, académica, de pensar la economía, de pensar las cosas de una manera diferente. Ahora, ¿lo vamos a lograr o no? Vamos a decir que en la batalla entre la razón y el poder, entre la razón y el dinero, muchas veces no es la razón la que prevalece. Eso depende mucho de qué armas y cómo se moviliza la razón. Y aquí hay un problema muy grave que yo creo que tiene que ver, más que la profesora Beltrán, estoy seguro que sabe mucho más que yo de eso, es los medios y lo que está pasando ahora con las redes sociales, que no son neutrales tampoco. En ese sentido, paso a su segunda pregunta. Creo que la economía de mercado ha demostrado superioridad
a muchas de las otras alternativas que han habido, ha demostrado eficiencia, ha demostrado capacidad de producir buenos resultados, pero en su degeneración creó una idea en la cual una economía de mercado tenía que producirse o traducirse naturalmente en una sociedad de mercado. Una economía de mercado, una cosa es que el mercado sea parte de la fórmula que se usa, la humanidad. No hay que ser ni antimercado ni promercado. O incluso si uno es hasta promercado, no tiene que ser procapital. Porque un mercado bien comportado tiene que tomar en cuenta las preferencias que no son solo económicas de los actores que interactúan ahí. Y yo sí creo que la solución no puede ser el retorno al tipo de capitalismo neoliberal que poco a poco estaba ganando la batalla. Hemos ido al futuro y lo hemos visto. Nos hemos montado y sabemos a dónde vamos. Y yo lo digo con claridad, por lo menos a mí no me gusta, de que en temas como la sanidad, la desigualdad lleve a resultados como lo que ha ocurrido en Chicago, que el 33% de la población de Chicago es afroamericana y el 72% de las muertes por el COVID-19 son afroamericanas. Eso no está bien, no está bien. Así que si tú me preguntas a mí, yo creo que eso es el camino. Lleva al elemento ese racional de replantearnos la manera que estamos viviendo. Hay un poema del gran héroe. Qué lindo que Cuba tenga un héroe nacional que además es un gran poeta, que es José Martí. Y él tiene un poema que se llama Los dos príncipes. Y los dos príncipes son la muerte del hijo del rey y la muerte del hijo del pastor. La reina está llorando porque ha perdido a su hijo y la pastora está llorando, murió el hijo del pastor. Entonces, estamos viendo que en última instancia también, incluso, aunque no los golpea igual, los sectores que están en mejor situación económica también pueden ser masacrados por una epidemia como esta. Este llamado del alma hay que escucharlo, deberíamos escucharlo. ¿Lo vamos a escuchar? Bueno, esa es la pregunta que yo le devuelvo a la profesora Beltrán. Ella cree que tenemos la esfera pública para tragar, para digerir con razón, con pensamiento, con evidencia, con ciencia, con un debate público de alto quilate, lo que estamos viviendo. Pues yo es que tengo una respuesta que me gustaría darte y la respuesta es sí, pero viendo lo que estoy viendo me parece que no. Creo que hay un problema, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo ruido, desde que tenemos ahora en esta crisis que estamos viviendo. A propósito, hay una canción muy linda de un cantante español que creo que dice Si se callara el ruido, de Ismael Serrano. Ay, sí, no sé Ismael si Serrano. Sí, la conozco, Ismael, es maravilloso Ismael Serrano. Pues lo que le quería decir es que yo creo que, y Jessica también seguro que ella, bueno, pues está al tanto de redes sociales, hay cierta, voy a llamarlo con prudencia, cierta intoxicación en las redes sociales que está llamando al alarmismo. Es decir, se está utilizando las redes sociales para sembrar el desorden, para sembrar el caos, para provocar el miedo, y cuanto más miedo tiene una sociedad, más indefensa está. En los últimos días hemos visto cómo la extrema derecha en España, que tiene representación en la Cámara, hablo de Vox, y están utilizando las redes sociales para reventar el debate, ¿no? El otro día veíamos en la sesión de control al gobierno cómo el presidente del gobierno respondía a las preguntas de los distintos grupos, ¿no? La sesión de control. Y en esa esfera, la extrema derecha reventó el debate sobre el pacto entre el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo, un paquete de medidas que una a la sociedad española para que se puedan poner a trabajar en marcha la economía, la sociedad. Entonces, reventó ese debate. Se hablaron de una serie de frivolidades que son las mismas frivolidades que inundan y, me atrevería a decir, hacen ruido e intoxican las redes sociales. Están intoxicando el debate. Yo creo que de todos los países, bueno, Portugal, Italia, quiero decir, la oposición se ha comportado de una manera muy diferente. Es decir, España ha sido el único país europeo
en el que en la oposición a través de la extrema derecha y sin la suficiente contundencia de la primera fuerza política en oposición, que es la derecha, es el Partido Popular, bueno, pues se han puesto de perfil en contra ya no de unas ideas políticas ni de una ideología, sino en contra del gobierno. Una pandemia que requiere de la unión. Estamos pidiendo los ciudadanos. El personal sanitario está dando un ejemplo, bueno, inmejorable. Y estamos hablando de algo que juega con la salud, ¿no? O sea, estamos hablando de muertos encima de la mesa. Y no hay un consenso político. Y yo me pregunto, ¿por qué? Hay una inyección de ruido o de distorsión que es muy peligrosa, que está calando en la sociedad española, no en toda, pero sí en cierto sector de la sociedad española. Y acordémonos de esto, lo peor de los pueblos ha salido cuando hay desorden, cuando hay miedo, y entonces llega el oportunismo. Las soluciones fáciles no existen. Y ellos están prometiendo soluciones fáciles. Entonces yo no entiendo esto, no entiendo, de verdad, olvidémonos utilizando simplemente el sentido común, anteponiendo la salud de un pueblo y de los ciudadanos. Pero es que ustedes hablaban de las redes sociales y Puria también mencionaba ahorita lo de si cambiaremos como sociedad. Y yo estoy pensando que al final quienes están en las redes sociales es esa misma sociedad. Y ese ruido que se está creando en las redes sociales, por el motivo que sea, cuando más debiéramos estar unidos, y cuando aquí, por ejemplo, todos los días a las 8 de la noche, ves a las personas en los balcones aplaudiendo y saludando al vecino de al lado, y ves después ese conflicto en las redes sociales. Yo, por un lado, veo lo que se publica por parte de acá, de los debates que hay en Twitter, en Facebook, que a veces, o sea, te saturas de tanto leerlo, pero siempre tienes que estar al tanto de eso. Y a veces me pongo a leer hasta mismo el tema de Cuba, y caen en temas políticos que al final, o sea, yo creo que ahora no es un momento para estar hablando de eso. O sea, ahora mismo lo más importante es ponernos todos y apoyar lo más que podamos y desde donde podamos a salir de esta situación. Y al final, si creo que la sociedad va a cambiar después de esto, mira, puede que cambie, pero mira, yo soy muy escéptica por esa parte. Al final, solo el tiempo dirá si nos va a calar tanto esto que estamos pasando como para dar ese cambio, ese salto que creemos que vamos a dar, o pensar tan bonito así como que vamos a cambiar tanto así. Yo prefiero esperar a verlo, pero si vamos a hacer el reflejo de lo que estamos viendo en las redes sociales, que al final, es lo que te digo, somos las mismas personas que estamos en la sociedad de modo general, son los mismos que estamos interactuando en las redes sociales y diciéndonos cosas unos a los otros, mira, me deja mucho que desear. De todas maneras, ya queda marcada otra cita, ya después Sí. cerramos bien qué día en qué el horario para hacerlo, pero de verdad que muchísimas gracias, Arturo. Ya le transmitiré las gracias también a Puri porque dice que se ha quedado sin internet en la casa, así que Está bien. en la próxima. Bueno, dale mis saludos y dile que ojalá se mantenga y pásale mi correo por Ok. si ella quiere hacer algo algún día. ¿Ok? Vale, perfecto, se lo paso. Muchísimas gracias. Bueno.